Lo siguiente que vamos a hacer es obtener nuestras access y secret key. Para esto tenemos que crear un nuevo usuario en nuestra cuenta de Amazon al cual le vamos a otorgar permisos. Entonces para esto simplemente regresamos a nuestra consola. En la búsqueda de servicios vamos a escribir IAM, ingresamos a este servicio y una vez dentro nos vamos a ir al apartado donde dice usuarios. Aquí nosotros podemos agregar los usuarios que deseamos que van a tener acceso a los servicios que nosotros le otorguemos permisos. En este caso vamos a crear uno nuevo al cual le vamos a añadir permisos de administrador. Para esto vamos a agregar usuarios, ingresamos el nombre del usuario. Una vez escrito el nombre podemos habilitar que este usuario tenga permiso para acceder a la consola de Amazon, es decir, para que pueda entrar a esta interfaz que nosotros estamos utilizando, que es de Amazon. En este caso no lo vamos a habilitar, así que simplemente damos en siguiente. En este apartado nos aparecen tres opciones, las cuales nosotros podemos elegir. En este caso nosotros vamos a seleccionar la que viene por defecto, que es agregar usuario al grupo. Esto quiere decir que nosotros vamos a agregar el usuario que creemos a un grupo que nosotros podamos seleccionar, el cual va a tener diferentes permisos. En este caso vamos a crear un nuevo grupo. Y aquí nos va a aparecer todos los permisos que nosotros podemos asignar. Vamos a asignar un nombre al grupo de usuario, que en este caso va a ser Admin Access. En este caso simplemente vamos a seleccionar la política de acceso de administrador. Y finalmente en la parte de abajo vamos a seleccionar crear grupo de usuarios. Con esto ya tenemos que en este grupo todos los usuarios que pertenezcan a este van a tener acceso de administrador. Lo siguiente es que en el apartado de grupo de usuarios vamos a marcar la casilla de Admin Access para poder añadir a nuestro usuario a este grupo. Una vez hecho esto, simplemente damos en siguiente y finalmente esto nos trae la pantalla de revisar y crear, en donde simplemente revisamos la configuración que hemos elaborado y al final simplemente aplastamos en crear usuario. Una vez que ya tenemos creado nuestro usuario, lo que vamos a hacer es ingresar a este, nos vamos al apartado de credenciales de seguridad. Y en esta parte nos vamos a dirigir a la parte donde dice claves de acceso. Esto lo vamos a realizar de esta forma, ya que si es que creamos las credenciales de nuestra cuenta con nuestro usuario raíz, es una mala práctica. Por lo tanto, Amazon recomienda crear un usuario IAM para poder generar estas credenciales y simplemente agregarle los permisos que nosotros deseemos. Entonces, una vez explicado esto, simplemente vamos a aplastar en crear clave de acceso. Una vez aquí nos aparecerá varias opciones que tendremos que elegir la que se acople a nuestras necesidades. En este caso voy a seleccionar la segunda, ya que tenemos previsto utilizar esta clave de acceso para habilitar el código de aplicación en un entorno de desarrollo local para obtener acceso a nuestra cuenta de Amazon. Entonces simplemente nos dirigimos al final de todo, marcamos esta opción y damos en siguiente. Una vez aquí simplemente escribimos el valor de la etiqueta. Una vez que hayamos ingresado el valor, simplemente vamos a aplastar en crear clave de acceso. Con esto nos llevará a la última pantalla donde tendremos nuestras claves. En este caso, como vemos, nos da unas prácticas recomendadas para esto y de igual forma tenemos que o simplemente copiar las claves o descargar el archivo con esta información, ya que una vez que salgamos de esta pantalla no vamos a poder volver a ver estas contraseñas. Entonces, una vez que ya tenemos creado, simplemente vamos a copiar la clave de acceso, vamos a regresar a nuestro proyecto, ir a Application Properties y en el Access Key pegamos lo que copiamos. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la Secret Key. Copiamos y pegamos. Cabe recalcar que todas estas credenciales que estoy utilizando van a ser eliminadas por mi cuenta al finalizar este video. Así que tendrán que utilizar las suyas. Una vez elaborado esto, ya tenemos configurado ahora sí nuestro Application Property con la Secret y Access Key. Y con eso ya tenemos finalmente configurado nuestro Identity Provider de Cognito. Ahora nos vamos a dirigir a nuestro servicio de user. Aquí vamos a importar y a crear un objeto de tipo AWS Cognito Identity Provider. Vamos nuevamente a utilizar la propiedad, la anotación AutoWire y listo. Ahora lo siguiente es que vamos a crear el método para poder registrar el usuario. En este caso no va a devolver nada. Va a ser sign up user. Y en este caso vamos a pasar como parámetro el DTO que hemos creado. Lo importamos, creamos la variable. Ahora lo que tenemos que hacer es crear un objeto de tipo attribute type
declaramos el nombre de la variable y esto va a ser igual a new attribute type punto con el nombre que vamos a añadir a este atributo, que va a ser email, y vamos a añadir el valor, que en este caso va a ser el email que vamos a recibir del DTO. ¿Esto para qué nos va a servir? Esto, recuerden que al momento de configurar Amazon indicamos que uno de los atributos obligatorios va a ser el email. Entonces ahora que ya tenemos el atributo, vamos a generar un sign up request que viene de Cognito. Declaramos la variable y creamos un nuevo objeto de esto. Ahora vamos a utilizar esta variable para acceder a los métodos que vamos a tener que configurar. Vamos a utilizar withClientID, ya vamos a pasarle el cliente. Seguido de esto vamos a utilizar withPassword, que esto va a ser la contraseña que pasemos a través del DTO. Seguido ahora con el username, que recuerden dijimos que el username va a ser el email. Entonces nuevamente utilizamos el DTO getEmail. Y finalmente colocamos los atributos withAttributes. Y en este caso pasamos la variable atributo que es el email. Ahora tenemos que indicar el ID de nuestro cliente. En este caso nosotros vamos a utilizar la variable que hemos configurado en nuestra application properties, que en este caso es esta. Entonces, para utilizar esto vamos a copiarnos este pequeño texto, lo vamos a copiar y aquí vamos a utilizar la notación de value. Vamos a pasarle el valor, vamos a utilizar el signo de dólar para indicar que es una variable, la cual vamos a hacer referencia de la application properties y pegamos el texto que hemos copiado. Seguido de esto le vamos a asignar a la variable que vamos a utilizar, en este caso va a ser clientID. Entonces aquí lo que estamos haciendo es asignando a esta variable clientID la propiedad que añadimos de nuestra application properties, que sería esto. Una vez hecho esto, simplemente le pasamos como parámetro al método, que sería clientID. Una vez ya generado la request, ahora utilizando la variable de nuestro objeto de AWS Cognito Identity Provider, vamos a generar la petición de registrarse. Para esto simplemente aplastamos punto, sign up y le pasamos como parámetro nuestra request. Con esto ya tendremos nuestra autenticación. Pero ahora recuerden que al momento de registrarnos en AWS Cognito, también necesitamos que esa información se guarde en nuestra base de datos. Entonces para esto simplemente vamos a crear un nuevo usuario que va a ser de tipo user. Y aquí lo que vamos a utilizar es user.setEmail y le vamos a colocar el que recibamos a través de nuestro DTO, que va a ser signUpDTO.getEmail, y lo mismo vamos a hacer con los demás parámetros. Ahora, el último atributo que va a ser para setear el rol lo vamos a dejar vacío por este momento, porque ahora necesitamos irnos a nuestro repositorio, crear un método, luego utilizarlo en el servicio para poder buscar el nombre del rol que tenemos en la base de datos. Entonces para esto nos dirigimos al rol repositorio, va a devolver un opcional que va a ser de tipo rol y el nombre de este método se va a llamar findByRoleName y le vamos a pasar como parámetro el role name, que viene siendo el enum. Además de esto, no es simplemente el nombre de un método, sino también es la sentencia SQL que se va a utilizar para buscar en nuestra base de datos, que es decir, va a buscar por el nombre del rol en la tabla rol. Esto de aquí es lo mismo que escribir select from role where role name es igual a role admin. Si yo ejecuto esta sentencia, vemos que me saltó un error porque no se debe escribir doble comilla, sino simplemente comillas simples. Si lo volvemos a ejecutar, vemos que ahora nos trae simplemente el role admin. Entonces, esta misma sentencia SQL es la que se va a ejecutar con esto. Y esta es una forma rápida que nos brinda JPA para poder
escribir las sentencias y obtener la información de nuestras bases de datos. Una vez explicado eso, ahora nos dirigimos a nuestro servicio de rol. Vamos a crear un método que va a devolver un opcional de tipo rol que se va a llamar getRole by role name. Esto va a recibir como parámetro role name y simplemente utilizamos nuestro repositorio con el método que hemos creado, que va a ser role name, y lo pasamos. Esto de igual le tenemos que devolver un return y listo. Una vez creado esto, ahora nos dirigimos nuevamente a nuestro servicio de usuario y en este caso vamos ahora a inyectar nuestro nuestro servicio de rol. Simplemente lo importamos, la notación AutoWire, y ahora lo podemos utilizar. Entonces ahora nuevamente volviendo al seteo de nuestro rol, en el usuario que vamos a guardar en la base de datos, vamos a utilizar el método que hemos creado. Pero simplemente llamamos al servicio getRole by role name, le pasamos del tipo role name. En este caso nosotros vamos a registrar a este usuario como de tipo user. Simplemente damos enter y finalmente escribimos .get. Con esto va a realizar la búsqueda en la base de datos y cuando encuentre nos va a devolver el nombre del rol, que en este caso va a ser role user, y le va a setear. Una vez hecho esto, simplemente vamos a utilizar nuestro método que hemos creado, que se encuentra en la parte superior, para guardar esta información en la base de datos. Simplemente llamamos al método y le pasamos de este usuario con sus nuevos valores. Una vez hecho esto, ya tenemos finalizado nuestro servicio. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es crear nuestro controlador. Por esto nuevamente nos dirigimos al outController y en esta ocasión vamos a crear un método que va a ser public, va a devolver un response entity de tipo response message. DTO. Este es un DTO que ya vamos a crearlo. Y va a tener como nombre este método sign up user. Aquí vamos a utilizar la notación de request body, que es lo que vamos a enviar. Aparte vamos a utilizar la notación valid, que esto simplemente va a verificar que todos los atributos se encuentren válidos. Es decir, que va a verificar que nuestra entidad y en nuestros atributos estos valores se cumplen, que no estén vacíos y no sean nulos. Para eso es lo que utilizamos de esta notación y de igual forma acá. Seguido de esto, lo que vamos a pasarle como parámetro va a ser el sign up DTO. Y una vez hecho esto, simplemente vamos a utilizar nuestro servicio con el método signUpUser y le pasamos el DTO. Después de esto, si todo salió bien, simplemente vamos a regresar a un new response message DTO con el mensaje que va a decir se ha registrado el usuario con éxito. Y por último le añadimos que el estatus de esta petición ha sido OK, es decir, devolvemos un 200. Ahora, por último, vamos a crear este DTO. Por eso ahora nos dirigimos a nuestro DTO que se encuentra en la carpeta fuera de Security. Damos clic derecho, New, Response Message DTO. Esto simplemente va a tener un atributo que se va a llamar Message, que es de tipo string. Una vez hecho eso, simplemente volvemos a nuestro controlador e importamos esta clase. Aquí vemos que nos marca un error y esto es porque nos falta crear un constructor. Aquí simplemente podemos utilizar la notación de Lombok, que es un constructor con todos los argumentos. Y con eso ya se nos ha ido el error. Ahora tenemos que utilizar una notación extra. Esto al ser un registro es una petición de tipo POST. Vamos a utilizar la notación PostMapping y vamos a indicar que el endpoint al cual va a apuntar va a ser sign/up. Entonces en nuestra aplicación tenemos que apuntar primero a /out y después /signup para poder registrar a nuestro usuario utilizando esta información. Guardamos y ahora nos dirigimos a Postman. Una vez que ya estamos en Postman, simplemente vamos a crear una nueva petición
que va a ser de tipo post. Y vamos a ingresar la URL, que en este caso va a ser http localhost 8080, que es el puerto en el que estamos levantando nuestro servidor. Vamos a ingresar out /sign up. Ahora, como tenemos que pasar la información, va a ser en body. Vamos a dirigirnos en raw y vamos a seleccionar el tipo JSON. Aquí lo que vamos a generar es simplemente los datos que ingresamos en nuestro DTO, que va a ser el ID. En este caso podemos ingresar uno por defecto, pero al momento de crear se va a cambiar. Vamos a ingresar el name, que en este caso va a ser Marco. Last name va a ser López. Seguido del email, que va a ser marco@hotmail.com. Y finalmente la contraseña. La contraseña, recuerden que debe seguir ciertos parámetros para poder crearla, los cuales configuramos en nuestra cuenta de Amazon al momento de crear nuestro grupo de usuarios de incógnito. En este caso simplemente voy a colocar 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a levantar nuestro servidor. Y en este caso nos saltó un error. Esto es porque en nuestro servicio de user no tenemos que especificar que el objeto de AWS Cognito Identity Provider sea un alto while. Así que simplemente lo eliminamos, volvemos a guardar y ejecutamos nuevamente nuestra aplicación esperando que todo funcione correctamente. En este caso ya se levantó sin ningún problema. Ahora volvemos a nuestro Postman y si ejecutamos esta petición, vamos a ver que nos devuelve un authorize. ¿Esto por qué sucede? Esto sucede porque aún no hemos configurado la seguridad de nuestra aplicación. Y esto lo vamos a hacer a continuación. Y ahora lo que vamos a hacer es, dentro de Security, crear una clase que se va a llamar Main Security. Una vez hecho esto, vamos a añadir varias anotaciones de esta clase. La primera va a ser que va a ser de tipo Configuration. La siguiente es que vamos a activar la seguridad web y por último la anotación de Enable Global Method Security y lo vamos a habilitar en True. Seguido de esto lo que vamos a hacer es configurar ahora sí nuestra seguridad para la aplicación. Vamos a crear un bin que va a ser Security Filter Chain. Declaramos el nombre del método. Va a recibir como parámetro el HTTP Security, el nombre de la variable. Y esto va a lanzar una excepción en el caso de que algo salga mal. Lo siguiente va a ser utilizar la variable http.cores.configurationSource. Aquí vamos a configurar los cores de nuestra aplicación. En este caso vamos a utilizar una función lambda que va a ser request, dos llaves y damos un enter. Seguido de esto vamos a crear un objeto de tipo CourseConfiguration. Declaramos la variable y creamos un nuevo objeto, lo instanciamos. Ahora con esta variable vamos a empezar a trabajar. Para esto escribimos CourseConfiguration.setAllowedOrigins, donde necesitamos una lista de todos los dominios que van a tener acceso a esto. Para esto, a modo de ejemplo, simplemente voy a agregar un dominio que en el caso de que si estuviéramos trabajando con Angular va a estar permitido utilizar las cores. Seguido de esto vamos a ahora especificar los métodos que están permitidos, que para esto nuevamente va a ser una lista en donde vamos a permitir header, get, post, put y finalmente delete. Vamos a también habilitar las credenciales, vamos a colocar en true. Finalmente las dos últimas configuraciones vamos a colocar aquí add exposed header, que va a ser un message, y finalmente los headers que están permitidos para utilizar en esto. Pero si utilizamos set allowed headers list of, y aquí vamos a especificar que va a estar permitido los headers de authorization, cache control y por último content-type. Type tiene que ser en mayúscula, así que listo. Ahora simplemente vamos a retornar esta configuración. Ahora al final de esta función lambda, después del paréntesis vamos a escribir .and
vamos a escribir csrf.disable. Seguido de esto, ahora vamos a especificar las peticiones que están permitidas. Para esto escribimos authorizeRequest.andMatchers, y aquí dentro de esto podemos describir todos nuestros endpoints que van a estar desprotegidos, a los cuales pueden hacer peticiones sin ningún problema. Es decir, sin que estén autenticados, que lo vamos a ver más adelante. Entonces en este caso simplemente vamos a añadir nuestro endpoint de registrarse, que está en /out/sign up. Después de esto, al final del paréntesis, damos un enter y vamos a especificar que va a permitir todas las peticiones a esta ruta. Vamos a dar enter, escribir .anyRequest.authenticate. Esto quiere decir que todas las peticiones que se hagan a este endpoint van a ser permitidas sin necesidad de que esté autenticado, mientras que el resto de peticiones para los demás endpoints que se encuentran en nuestra aplicación tienen que estar sí o sí autenticados, lo cual, como lo dije anteriormente, lo vamos a ver más adelante. Y después de esto simplemente vamos a dar un enter, escribir .and, otro enter, .session management, nuevamente otro punto, y la política de creación de la sesión. Dentro de estos paréntesis vamos a escribir session y vamos a seleccionar la opción de stateless, que va a ser el tipo de sesión. Finalmente escribimos punto y coma, y al final de todo escribimos http.build, y esto lo vamos a retornar. Una vez hecho esto, simplemente detenemos nuestra aplicación. Ya tenemos configurada la seguridad con cores, rutas y autenticación en nuestra aplicación, y ahora sí vamos a probar. Vamos a guardar y vamos a ejecutar nuevamente. Como vemos, se ha levantado todo correctamente y nos regresamos a Postman. Ahora si volvemos a ejecutar esta petición, vamos a ver que ya no nos devuelve un 401, sino que ahora sí se va a ejecutar la petición. Enviamos y vemos que nos devuelve. En este caso ya no nos devolvió un 401, sino un 400 de bar request. ¿Esto por qué pasó? Porque en nuestro DTO de sign up indicamos que el rol no puede ser nulo, y como nosotros no le estamos pasando en Postman, entonces le está detectando que es nulo y nos lanza este error. Por lo tanto, simplemente vamos a eliminar esta anotación de not null en nuestro sign up DTO, detenemos la aplicación, volvemos a guardar, y esto lo quitamos porque si recuerdan en nuestro servicio de registrarse ya estamos añadiendo el rol directamente en el método. Entonces no necesitamos enviarlo en Postman. Guardamos, volvemos a ejecutar y ahora sí esperemos que por todo lo que ustedes quieran funcione este método. Como vemos, nuestro servidor se ha levantado correctamente, así que ahora nuevamente vamos a Postman. Una vez aquí, vamos ahora sí a realizar la petición y esperar que hayamos configurado todo correctamente. En este caso, como podemos ver, nos devolvió un internal server error. Y esto sucede porque la variable de AWS Cognito Identity Provider es nulo. Y esto sucede porque en nuestro user service tenemos que crear un constructor con esta variable, que viene siendo este objeto. Entonces simplemente damos clic derecho, generar, constructor, y seleccionamos eso. Con esto ya tendremos solucionado ese problema, y además de esto también tendremos que dirigirnos a nuestro DTO de response message. ¿Esto por qué? Porque aquí falta una anotación para poder obtener esta información y setearla, que en este caso va a ser data. Y esta anotación data lo que hace es como si estuviéramos utilizando la anotación de getter, setter, toString y equals. Entonces simplemente las une todas en uno solo. Y una vez ya hecho esto, simplemente detenemos nuestro servidor, guardamos los cambios y volvemos a ejecutar. Y mientras esto se levanta, vamos a irnos a nuestra base de datos y vamos a hacer un select de nuestra tabla users, que en este caso está vacía. Y si nos vamos de igual forma a nuestro grupo de usuarios que hemos creado, vamos a ver que está vacía. Así que ahora vamos a realizar de nuevo la petición. Y en este caso voy a cambiar el email para que me llegue a mi correo y puedan ver el mensaje que aparece de confirmación. Entonces una vez cambiado, simplemente vamos a enviar. Y como vemos nos devuelve un estatus de 200 con el mensaje de que se registró el usuario con éxito. Entonces si regresamos a Cognito y recargamos, vemos que ya aquí está nuestro usuario, y si nos vamos a la base de datos y volvemos a ejecutar, vemos que ya se ha guardado con la información que corresponde. Además de aquí se observa que también está el rol, que en este caso es el rol 1, que hace referencia al rol user.
Entonces, si yo me voy a mi correo electrónico, vamos a ver que aquí está el mensaje que nosotros configuramos hace un par de minutos. Que está, por favor, da clic en el siguiente enlace para verificar tu cuenta. Entonces, si que nosotros nos dirigimos a Cognito, vamos a ver que nuestro correo electrónico no ha sido verificado y el estado de confirmación todavía no se ha hecho. Entonces, para esto simplemente vamos a dar clic en el enlace, nos va a llevar a una nueva pestaña y va a decir que nuestro registro ya ha sido confirmado. Y con esto, si regresamos a Cognito y recargamos, vemos que ya se encuentra en el estado sí y confirmado. Y con esto ya tenemos implementado en nuestra aplicación un registro utilizando los servicios de Amazon con Cognito. Ahora recuerden que nosotros en las entidades habíamos colocado algunas validaciones, entre los cuales se encuentra que el nombre no puede ser vacío, el apellido igual y el correo, entre otros. Entonces, en este caso, si nosotros deseamos realizar otro registro, pero el nombre lo dejamos vacío y enviamos la petición, vamos a ver que nos salta un error de bad request. Esto es debido a que nuestro atributo no es válido. Entonces, para manejar de una mejor forma este error, nos vamos a dirigir a nuestro controlador y en este caso, como parámetro, vamos a añadir un ex, que en este caso se llama binding result. Declaramos la variable. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es que a través de binding result vamos a mostrar el mensaje que nosotros hemos declarado por defecto. Para esto volvemos al controlador y vamos a hacer un if. Entonces dentro del if colocamos if binding result punto has file errors. Esto viene siendo si es que los atributos tienen errores. Simplemente vamos a retornar un new response entity y dentro de paréntesis un new response message DTO. Y aquí vamos a utilizar binding result punto obtener el campo en donde se produjo el error y obtener el mensaje por defecto. Seguido de esto, el status que vamos a devolver, que va a ser bad request. Entonces, una vez hecho esto, simplemente vamos a guardar. Vamos a volver a ejecutar nuestra aplicación. Y una vez que ya se ha iniciado nuestro servidor, volvemos a Postman y volvemos a ejecutar la petición. Como vemos, ahora nos devolvió por defecto el mensaje que ingresamos. De igual forma, si ahora llenamos, pero dejamos el apellido vacío, nos va a devolver el mensaje por defecto. Y con esto ya estamos manejando los errores, colocando los que nosotros hemos indicado por defecto. Una vez que ya tenemos creado nuestro registro, ahora vamos a hacer la implementación del inicio de sesión, de igual forma utilizando Cognito. Para eso nos vamos a dirigir a nuestro proyecto nuevamente, vamos a ir a nuestro User Service, pero antes que esto vamos a crear un nuevo DTO. Este DTO va a estar dentro de Security, en este caso el DTO se va a llamar SignIn DTO. Esto es para hacer la petición de inicio de sesión. Entonces vamos a crear esto, vamos a utilizar getter y setters y este va a tener dos atributos. El primero va a ser string, que va a ser el correo electrónico, que es el nombre de usuario, que en este caso es el que registramos en Cognito. Y el siguiente simplemente va a ser la contraseña. Una vez hecho esto, simplemente guardamos y ahora sí nos dirigimos a nuestro servicio. Aquí vamos a crear otro método que no va a devolver nada, se va a llamar SignInUser y va a recibir como parámetro el DTO que nosotros hemos creado. Y ahora para agilizar simplemente voy a copiar el método que ya tengo preparado y les voy a ir explicando cómo funciona. Entonces, esta primera parte lo que estamos haciendo es crear un hash map que va a ser la key de tipo string y el valor de tipo string. Y aquí es donde nosotros vamos a guardar los parámetros de registro que necesitamos pasar a Amazon para realizar la autenticación. En este caso el primer parámetro va a ser el username, que recuerden que nosotros habilitamos la opción para realizar el flujo a través del username y password. Entonces esto tiene que colocarse en mayúscula y el valor va a ser el email que nosotros pasemos a través del DTO. Y de igual forma vamos a hacer lo mismo para la contraseña y le colocamos el valor. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una request, es decir, una petición a Amazon para iniciar la autenticación. Para eso tenemos que instanciar este objeto que es de tipo initiateOutRequest, la variable, y aquí creamos uno nuevo. El primer parámetro que vamos a utilizar es withoutFlow, que esto recuerden que nosotros dijimos que íbamos a utilizar user password out. Podemos elegir varios dependiendo de cómo nosotros lo hayamos configurado.
Seleccionamos el user password out. Después de esto vamos a indicar el cliente que ya tenemos en nuestras variables, que recuerden las habíamos colocado acá arriba, que viene de nuestra application properties. Y finalmente los parámetros de la autenticación, que son el hashmap que hemos creado acá. Simplemente lo pasamos y listo. Una vez creada ya nuestra request, ahora lo que vamos a hacer es implementar esta función utilizando el proveedor de Cognito y con el método de initiateOut. Este va a recibir como parámetro la petición del inicio de autenticación y el resultado lo voy a guardar en esta variable que va a ser de tipo initiateOutResult. ¿Esto por qué lo voy a hacer así? Porque si nosotros accedemos a esta variable que tiene resultado y obtenemos getAuthenticationResult, vamos a ver que nos trae el getAccessToken, también nos trae cuándo expira, el ID token, el reference token que nosotros podemos utilizar dependiendo de los requerimientos de nuestra aplicación. En este caso, simplemente a modo de ejemplo, como es un tutorial, voy a utilizar simplemente el getAccessToken. Por lo tanto, esto ahora el método ya no va a ser un void, sino que voy a retornar un string. Y eso quiere decir que este último método lo vamos a retornar. Con esto estamos ya retornando nuestro token de acceso. Una vez creado ya nuestro método, ahora nos vamos a nuestro controlador. Vamos a crear un nuevo endpoint para poder realizar la autenticación. En este caso voy a copiar el método de arriba y le vamos a realizar algunos cambios. Para empezar, el endpoint al que va a estar apuntando ya no va a ser sign up, sino sign in. Siguiendo de esto, el nombre del método de igual forma va a cambiar. Sign in user. Disculparán en inglés, que soy británico, pero no se nota mucho. Después de esto igual vamos a dejar el request body que sea válido y el tipo de dato que vamos a pasar ya no va a ser el de registro, sino el de inicio de sesión, que es sign in DTO. Y de igual forma vamos a utilizar el binary result. Dejamos esto tal cual y ahora acá en el servicio ya no necesitamos esto, sino vamos a utilizar el de inicio de sesión. userService.signInUser, pasamos el DTO y recuerden que este método nos va a devolver un string con el token. Entonces simplemente vamos a instanciar en esta variable que se va a llamar accessToken. Y una vez seguido esto, vamos a devolver un response entity de tipo responseMessageDTO, pero en vez de devolver un mensaje por defecto que diga inicio de sesión, simplemente vamos a devolver el accessToken para poder verificar qué es lo que nos devolvió. Una vez hecho esto, ahora nos vamos a dirigir nuevamente al DTO, simplemente para aquí añadir las validaciones de notEmpty con el mensaje por defecto, y lo mismo vamos a hacer con password. Una vez que ya añadimos las validaciones a este DTO, simplemente ahora vamos a guardar todos los cambios realizados, vamos a detener nuestra aplicación y la vamos a volver a ejecutar. Mientras tanto nos vamos a dirigir a Postman, vamos a crear una nueva request, que lo que vamos a hacer es copiar esta URL, lo vamos a pegar y simplemente vamos a cambiar el último endpoint, que va a ser sign in. Ahora, como tenemos que pasarle en el body información, nos dirigimos a body, a raw, seleccionamos JSON y simplemente tenemos que pasar el email y la contraseña. Vemos que nuestra aplicación se ha levantado y ahora vamos a hacer la prueba, pero enviando los valores vacíos para ver si nos devuelve nuestro mensaje que hemos configurado. Como vemos, nos devuelve un 403 forbidden, esto debido a que no estamos autorizados para realizar esta petición. ¿Esto por qué pasa? Porque tenemos que configurar nuestro main security y desproteger esta ruta. Recuerden que en este grupo de ant matchers y especificamos todas las rutas, las cuales van a estar desprotegidas, es decir, que el usuario no necesita estar autenticado para realizar estas peticiones. Simplemente agregamos el endpoint, volvemos a detener nuestra aplicación, guardamos y volvemos a ejecutar. Una vez que ya se ha inicializado, volvemos a probar, vamos a enviar y en este caso me devolvió un error del método get, porque esto recuerden que no es una petición get sino post. Volvemos otra vez a ejecutar y como vemos ya nos aparece el mensaje por defecto que hemos configurado. Entonces simplemente vamos a ingresar la contraseña y con el email de igual forma. Si ahora nosotros ejecutamos esta petición, vamos a ver que ya estamos iniciado sesión y nos ha devuelto el access token. Ahora, para verificar qué es lo que nos devolvió, qué contiene este token, abrimos una nueva ventana, escribimos jwt.io. En esta parte vamos a borrar esto que nos aparece por defecto y vamos a pegar nuestro token. Entonces, como vemos, aquí nos trae el header, el algoritmo de verificación y de validación del token,
el payload, que es toda la data que nosotros le pasamos, y aquí como podemos ver está nuestro username. Y con esto ya se tiene creado una autenticación básica utilizando Spring Boot con los servicios de Cognito, implementando el registro y el inicio de sesión. En los próximos videos lo que vamos a realizar es implementar este JSON Web Token con todos los servicios que corresponde, es decir, el entry point, el filter y el proveedor de este, donde vamos a validar el token, verificar que esté todo correcto, obtener las credenciales, que en este caso va a ser el rol, y el nombre de usuario, que va a ser el email. También vamos a aumentar la seguridad en nuestra aplicación a través de Spring Security, y también vamos a implementar por último que de acuerdo al rol del usuario va a tener acceso a ciertos endpoints o no de nuestra aplicación. Por último, este video va a estar dividido en dos partes, ya que es una configuración bastante extensa inicialmente. Espero que este video les haya servido, les haya ayudado, y ya nos estaremos viendo en los próximos videos para añadir las siguientes funcionalidades que los mencioné anteriormente. Así que si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte y todo lo que dicen los youtubers.